Muchas gracias. Es el turno del profesor Carlos Fernández. Perdón, aquellas personas que quieran abandonar la sala, les ruego que lo hagan de la forma más discreta posible para que nosotros podamos dar continuidad a nuestra ponencia. Gracias. Bien, yo también quiero comenzar dando las gracias a la organización del Congreso, sobre todo porque tengo la esperanza de que este Congreso sea pues, el primero de una larga serie de congresos pensando a más que van a ser muy necesarios a vida cuenta de los tiempos históricos que nos va a tocar vivir en el futuro. También quiero comenzar diciendo lo mismo que me ha dicho Felipe Martínez Marzoa. Si tuviera que ponerme a pensar en lo que Felipe Martínez Marzoa acaba de decir, en realidad la ponencia que tengo por delante pues sería muy parecida a la que en efecto tengo preparada, pero me obligaría a estar todo el tiempo vinculando cada cosa que voy a decir con las cosas que ha dicho Felipe Martínez Marzoa. Y voy a intentar no hacerlo, a pesar de que, claro, tengo la cabeza en este momento en un estado de ebullición que cualquiera sabe. Pero yo de todas formas tengo que hablar muy poco rato, porque el trato que habíamos llegado es que Luis Alegre y yo íbamos a dividirnos nuestro tiempo en este debate y por tanto vamos a hablar entre los dos una hora, y yo tenía intención incluso de hablar menos de media hora. Así es que voy a ver si consigo referirme lo menos posible al orden de las razones que ha hecho Felipe Martínez Marzoa, y vosotros y vosotras pues ya juzgáis en qué medida tienen que ver las cosas, ¿no? Quiero proponer tomar como punto de partida una frase que actualmente ha circulado bastante por ahí. La frase la dijo Rafael Correa en un discurso, bueno, aquí en la Complutense, precisamente cuando vino aquí a vernos, ¿no? El presidente de Ecuador, me estoy refiriendo. Dijo: el mercado es el peor de los amos, pero puede ser el mejor de los esclavos. Pensemos ahora que el contexto de esta frase viene marcado por una situación en la que podría decirse que el derecho constitucional ha tomado la palabra, por lo menos en determinados países, fundamentalmente latinoamericanos. De pronto Latinoamérica se ha llenado de catedráticos de derecho constitucional. El más famoso de ellos es Roberto Viciano, ¿verdad? Pero muchos pensamos en algunos más, y en algunos que serán catedráticos de derecho constitucional si algún día se les hace justicia, pero que ya también andan por ahí, ¿no? Claro, esto es lógico, porque muchos pueblos han hecho o han iniciado en Latinoamérica recientemente pues una reforma constituyente. Han iniciado una reforma, un proceso de reforma constituyente. Y al mismo tiempo, pues cada vez se ha iniciado este proceso en un ambiente en el que cada vez se oye hablar más de la palabra socialismo. Incluso se ha puesto de moda el término socialismo del siglo XXI. En cualquier caso, sí que se está haciendo ese proceso constituyente pues en un ámbito muy marcadamente anticapitalista. Muy marcadamente anticapitalista. O por lo menos que el anticapitalismo está constantemente en juego. Y claro, del capitalismo es de lo que tenemos que hablar en una sesión como hoy, puesto que de alguna manera estamos hablando del capital. Sería grave que como marxistas efectivamente no contáramos con las herramientas para pensar este panorama político
Así es que yo diría que, bueno, pues haría falta que, además de mandar catedráticos de Derecho Constitucional para allá, a Latinoamérica, pues mandáramos también al rey filósofo, a ver si arregla o apaña un poco las cuestiones, ¿no? Que mandáramos al rey filósofo, porque lo que se espera de él es crucial. Sin duda, para pensar la posibilidad del comunismo, o del socialismo, o de lo que quieran tener en la cabeza aquellos que se llaman en ese momento anticapitalistas, pues hay que repensar con profundidad la modernidad, la sociedad moderna, como articulación de mercado, derecho y capital. Como una articulación, la modernidad, como una articulación efectivamente entre mercado, derecho y capital. Pero claro, una vez pensada esta articulación interna de lo moderno, esta articulación interna de la modernidad, lo fundamental no es solamente pensar la articulación, sino también pensar la diferencia. Es decir, no arreglamos nada si no podemos pensar en qué sentido, por ejemplo, pues podríamos hacer del mercado un esclavo en lugar de un amo. O si no, la frase de Correa no querrá decir nada. Y bueno, quizás la frase de Correa no querrá decir nada, pero bueno, pues digamos algo así, que en nuestro peculiar viaje a Siracusa, pues intentando explicar a los gobernantes lo que tiene que aportar la filosofía, pues algo tendremos que decir al respecto. Claro, para contestar en qué sentido el mercado puede ser un esclavo en lugar de un amo, habría que contestar algo así, pues creo, a muchas preguntas por las diferencias. Por ejemplo, yo creo que habría que contestar a la pregunta en qué se diferencian Ilustración y capitalismo, en qué se diferencian ciudadanía y proletarización, en qué se diferencia república y sociedad capitalista. Habría que pensar muchas diferencias. Una vez pensadas las articulaciones, pero también pensar las diferencias, efectivamente, ¿no?, que están en juego en esa articulación que efectivamente implica un riesgo, un desafío, un reto, ha dicho Felipe, ¿no? Bueno, pues supongo que en ese desafío, en ese reto, en ese riesgo, está el que de pronto sean muy diferentes cosas que sin embargo han quedado muy bien articuladas, ¿no? Yo diría que la clave para resolver este asunto reside en la siguiente advertencia. No podemos pensar la modernidad sin la idea de un Estado de Derecho, pero el caso es que no podemos pensar el capitalismo sin introducir lo que podríamos llamar, lo que voy a llamar, una ficción jurídica, Y atención, porque si es una ficción, es una ficción. Claro, ha dicho Felipe, se montan ficciones para escapar de la forma de derecho, pero es que, bueno, luego hablamos de eso. Una ficción es una ficción. Claro, estoy de acuerdo de alguna manera. Se montan ficciones para escapar precisamente de la confrontación con la forma de derecho. O sea, si aceptamos que para que la modernidad sea la modernidad, o eso que llamamos sociedad moderna, es decir, eso que estudia Marx de alguna forma en esa obra llamada El Capital, hace falta poner de por medio una ficción. Estamos diciendo que en la articulación entre mercado, derecho y capital hay de por medio una ficción que tiene que ser calificada como ficción jurídica, y que por tanto en la sociedad moderna el derecho no puede ser sencillamente el derecho. Es decir, que eso es una cosa rara, pero bueno, eso de que el derecho no pueda ser sencillamente el derecho en la sociedad moderna, pues es una cosa tremendamente inquietante, si se tiene en cuenta, pues no sé, el argumento interno de cualquier documento de filosofía moderna, o de cualquier documento de eso a lo que llamamos ilustración. O sea, que lo que estamos diciendo, si aceptamos que hay de por medio una ficción jurídica en la articulación interna de eso a lo que llamamos sociedad moderna para que pueda ser la sociedad capitalista, pues estamos diciendo algo así como que para que haya derecho en la sociedad capitalista hace falta algo más o algo menos que el derecho. Y el problema es si con ese algo más o ese algo menos que el derecho sigue siendo derecho. Eso es un problema muy grave. Claro que supongo yo que la filosofía del derecho tendrá algo que decir. No sé los catedráticos de Derecho Constitucional que andan por ahí. Es decir, ¿en qué medida podemos decir que todo aquello que caracteriza a lo moderno
en tanto que capitalista se levanta sobre una ficción jurídica. Es decir, ¿en qué medida podemos decir que hay una impostura fundamental en la que el derecho no es el derecho, en eso a lo que llamamos la sociedad moderna? Y que por tanto la sociedad moderna está levantada sobre una impostura fundamental. Bueno, yo diría que no tenemos que devanarnos muchísimo los sesos para identificar esa ficción, porque el propio pensamiento de la Ilustración, que es el pensamiento por antonomasia de la modernidad, identificó perfectamente esa ficción desde el principio. O sea, los pensadores de la Ilustración jamás habrían aceptado que se pudiera considerar propietario a alguien que no tiene otra propiedad que su fuerza de trabajo. Bueno, yo no sé si los pensadores de la Ilustración, pensando o negándose a aceptar esa ficción, traicionaban o no traicionaban la cadena de significantes, la cadena de significaciones, o la cadena de implicaciones, mejor dicho, ¿no? En cuestión de la que está hablando Felipe Martínez Marzoa. Pero lo que sí que estoy seguro es de que Kant se refiere explícitamente a esa posibilidad, a la posibilidad de llamar propietario a una persona que no tiene otra propiedad que su fuerza de trabajo, y niega rotundamente que tenga sentido jurídico llamar propietario a una persona que no tiene otra propiedad que su fuerza de trabajo. Tampoco creo que se habría aceptado nunca en el pensamiento de la Ilustración que se pudiera llamar ciudadano a una persona carente de propiedad. Bueno, yo creo que de hecho los argumentos, voy a poner un ejemplo breve, pero vamos, o sea, yo creo que los argumentos de Kant a favor del sufragio censitario son muy elocuentes, porque solo deben de tener derecho al voto, se argumenta, siempre los que son favorables al sufragio censitario, los que no dependen de otro a la hora de votar. Y esto solo se puede decir de los propietarios. Los casos de la mujer o los casos de los asalariados pues son bastante significativos a este respecto. O sea, Kant considera que puesto que la mujer depende necesariamente del marido, pues otorgar el voto a la mujer sería tanto como otorgar a cada marido 2 votos. Porque las mujeres votarán siempre lo que les mande su marido, puesto que dependen del marido. Kant, por quizás una bestia machista que puede ser, pues quizás se equivoque en eso de que las mujeres tengan que depender necesariamente del marido, pero su argumento a favor del sufragio censitario pues me parece coherente. O sea, pues, lógicamente pasa lo mismo con los asalariados. Si un patrón tiene 500 asalariados y los asalariados dependen a vida o muerte del patrón, pues otorgar derecho de voto a los obreros sería tanto como otorgar 500 votos a ese patrón. Así es que, por supuesto, rotundamente esos obreros no deben de tener derecho al voto. Esto es una cosa, por otra parte, que las izquierdas barajaron muy a menudo, lamentándose, ¿no? Lamentándose, diciendo, joder, hay que ver las cosas, ¿no? Las izquierdas nos partimos la cara para que la mujer pueda votar, las izquierdas nos partimos la cara para que los obreros puedan votar, y luego van las mujeres y los asalariados y votan a las derechas. Es que luego tiene maldita la gracia. Se dirá, bueno, si las mujeres votan lo que vota el marido, pues debería haber tantos votos de izquierdas como de derechas, según el marido fuera de izquierdas o de derechas. Pero no, tampoco es así. Porque como además del capitalismo también existe el patriarcado, los maridos de izquierdas tenían mucho interés patriarcal en que sus mujeres fueran de derechas. Con lo cual las mujeres votaban a las derechas sí o sí. Con lo cual resulta que las izquierdas conseguían el voto para la mujer y las mujeres votaban a las derechas. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. En suma, quiero decir, la Ilustración tendría grandes problemas para identificar proletarización y ciudadanía. O sea, no, grandes problemas no. Es que niega rotundamente, creo, lo mejor del pensamiento ilustrado, no es el momento en el que la Ilustración ha dado sus propios golpes de Estado contra sí misma, un golpe de Estado patriarcal, un golpe de Estado... Bueno, mucho. Ya hablaremos de esto. A ver cuándo puede pasar. Niega rotundamente, mientras tanto, que pueda haber la menor línea de continuidad entre proletarización y ciudadanía. Si no perdemos de vista este asunto y pensamos ahora en el orden interno del capital, vemos que tenemos que distinguir
en el interior de la obra del Capital dos equilibrios en juego que no son el mismo y que sin embargo remiten a dos consistencias, a dos sincronías, a dos estructuras que están todo el rato presentes a la hora de determinar la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Y son dos. Uno, el equilibrio del que se vale Marx en la sección primera para determinar el concepto de valor remite a un mundo de propietarios libres e iguales y por tanto de potenciales ciudadanos. Dos, el equilibrio que pone en juego el ciclo del capital, en cambio, remite a una población proletarizada a la que solo en base a una ficción jurídica se le podría otorgar la ciudadanía. La cosa me parece muy grave. Si hay dos equilibrios en juego y remiten por una parte al ciudadano y por otra parte al proletario, y no es posible convertir los proletarios en ciudadanos sin introducir de por medio una ficción jurídica, pues el derecho en la sociedad capitalista no puede ser sencillamente el derecho, hace falta que haya algo más o algo menos que el derecho, y luego preguntarse si el derecho sigue siendo el derecho con esa regla. Yo creo que esto ha sido incansablemente discutido en la tradición marxista, como bien sabemos. Por mi parte, querría haber demostrado, no por nuestra parte, más bien, no aquí, por supuesto, sino en las cosas que hemos escrito, Luis y yo, vamos, ¿no? Podríamos haber demostrado que estos dos equilibrios no son el mismo ni siquiera bajo la forma de ningún milagro dialéctico, ni siquiera bajo la forma de ninguna Aufhebung, y que no son el mismo, desde luego, mucho menos aún con el truco que puso en obra ayer Heinrich, que fue sacarse de la manga los manuscritos del libro primero del Capital y decir que los manuscritos sí que hay una conversión entre esos dos equilibrios, pero que misteriosamente esa conversión había desaparecido del texto definitivo del libro primero. ¿Cómo que misteriosamente? Bueno, es que ahí no le puedes echar las culpas a Engels, porque es que eso no fue Engels, eso fue Marx quien lo hizo. Por algo lo quitaría. Si están los manuscritos y Marx lo quitó, pues razón de más para pensar que los manuscritos están mal. Entonces, claro, decir que sí, es que en los manuscritos se ve lo que falta. No, se ve lo que falta, no, tío. O sea, no, ¿cómo que se ve lo que falta? Me tuve que ir ayer y tampoco pudimos discutir con Heinrich, pero bueno, fue todo un desastre. En fin. Digamos que esos dos equilibrios son, bueno, lo voy a decir así, son burdamente distintos, toscamente distintos. No son sencillamente distintos, son rastreramente distintos. ¿Cómo queréis que lo diga para que no haya Aufhebung posible, ¿no? O sea, y que su identidad aparente, por tanto, es un milagro, lejos de ser un milagro dialéctico, es más bien, pues efectivamente, lo que estaba diciendo, pues sencillamente una impostura, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo hablando exactamente? 15 minutos, exactamente. Necesito solamente 5 más, yo creo. Pues bien, vamos a ver. Que toda cosa sea intercambiable por cualquier otra cosa, la intercambiabilidad general es una situación que, a mi entender, quieras que no, remite al primer equilibrio del que he hablado. Claro, se está negando que sean dos, pero digamos que quizás la interpretación que yo intento poner en juego es precisamente que remite esa de que toda cosa sea intercambiable por cualquier otra cosa, es una situación que remite enteramente al primer equilibrio. Ese equilibrio entre propietarios libres e iguales, efectivamente, que intercambian todo, no se sabría muy bien por qué motivo, en el mercado. Pero que los hombres mismos, la tierra y el dinero, las tres mercancías que llama ficticias Polanyi, sean cosas, y por tanto cosas intercambiables como cualquier otra, y por cualesquiera otras, no tiene nada que ver con ese primer equilibrio, sino con otro muy distinto, en el que por cierto resulta que las cosas ya no se intercambian simplemente como mercancías. Que es que eso es lo curioso. Porque es que de alguna forma sí que es verdad que ha tenido razón Felipe, claro, al decir, es que si no son mercancías. Ah, pero es que precisamente, es que a lo mejor en la sociedad capitalista no son mercancíes. Porque es que lo dice Marx, que ya no se intercambian las cosas solamente. Lo dice Marx, eso no es un motivo que lo diga Marx. O sea, a mí se lo dice Marx como se lo dice Perico de los Palotes, vamos.
Pero el asunto está en que, bueno, por casualidad también lo dice Marx, ¿no? Que las cosas ya no se intercambian meramente como mercancías, y además no pueden intercambiarse meramente como mercancías, sino que se intercambian como productos de capitales. Esto es una especie de enmienda que Marx pone en el libro tercero a la primera línea del Capital, que las cosas ya no se intercambian como mercancías, sino como, en todo caso, como una mercancía muy específica a la que llama producto de capital, ¿no? O sea, y además, bueno, de hecho, es que ocurre que cuando las cosas se intercambian como productos de capitales y no como mercancías, ya no se intercambian a su valor, se intercambian a su precio de producción. Y además no hay manera alguna, por mucho que se esfuerce la tradición marxista, de buscar la mediación entre valor y precio de producción. Bueno, se pueden transformar unos números en otros y tal, se pueden hacer ciertas cosas, pero en realidad estás en realidad transformando una situación que es incompatible con otra. Es decir, no hay manera alguna, digámoslo así, de decir algo así como que el precio de producción es en definitiva, transformado o no, la verdadera expresión del concepto de valor. No, porque al pasar de un equilibrio a otro, pasamos de un mundo de propietarios ciudadanos a un mundo proletarizado. Y para pasar de uno a otro, hace falta poner en juego no algo así como un dispositivo dialéctico, pero no algo así tampoco como eso es lo que hay que discutir, la idea misma de lo civil o el concepto de lo civil, sino simplemente y llanamente una burda impostura, una ficción denunciada por los pensadores de la sociedad moderna insertados en esa cosa a la que llamamos ilustración. Es decir, hace falta poner en juego una ficción jurídica que nos obliga a decir algo así como que el derecho ya no es el derecho, o que el derecho ya no será tanto el derecho. O dicho de otro modo, incluso, hace falta haber sentado unas condiciones jurídicas que expliquen que el derecho mismo no puede sino hace falta haber sentado unas condiciones jurídicas que el derecho mismo no puede sino denunciar como ficticias. Y que el derecho no puede admitir sin entrar en contradicción consigo mismo. O sea, el derecho no puede decir otra cosa, algo así como... Es como si el derecho tuviera que decir algo así como no hay derecho a que el derecho sea esto. Y bueno, y por otra parte yo creo que es lo que están diciendo los catedráticos de Derecho Constitucional que se están paseando por el mundo en todas las reformas constituyentes. O sea, no hay derecho a que el derecho sea esto. Se preguntará que qué nos autoriza a hablar de ficción. Bueno, es que de hecho lo ha preguntado quizás Felipe Martínez Marzóa, pero no solamente lo ha preguntado, sino que... Bueno, he oído esa pregunta varias veces, pero no solamente aquí. Bueno, Juan Bautista Fuente la planteaba el otro día, precisamente, en un... ¿Qué nos autoriza a hablar de ficción? Bueno, él tiene su respuesta, por supuesto, Juan Bautista Fuente sí tiene su respuesta. Pero no es la misma. O sea, ¿qué no nos autoriza a hablar de ficción? ¿Cuáles son las razones de este diagnóstico? O sea, ¿qué nos autoriza a hablar de ficción cuando estamos hablando de convertir en mercancías al hombre, al dinero o a la tierra? ¿Con respecto a qué verdad es ficción esa ficción? Bueno, que no me lo pregunten a mí. O sea, no son nuestras razones, ni las mías ni las de Luis. O sea, son, yo creo, las razones de la Ilustración derrotada. Son las razones de la Ilustración derrotada, es decir, de la Ilustración que es derrotada con Robespierre y que realmente no vuelve a levantar cabeza más que en orden a una ficción. Por cierto, también son las razones de la Ilustración triunfante, ¿eh? No nos equivoquemos, ¿eh? Solamente que entonces defendiendo el sufragio censitario. O sea, son las razones de la Ilustración derrotada y las razones de la Ilustración triunfante que defiende el sufragio censitario. La Ilustración derrotada, por supuesto, defendía el sufragio universal, pero extendiendo la ciudadanía y, por tanto, la propiedad, y negándose a aceptar la ficción jurídica de una persona que puede ser llamada propietaria por ser propietaria de su pellejo. Es decir, creo que si se quiere saber cuáles son las razones para llamar ficticias a esa ficción, a esas ficciones, hay bibliografía más que de sobra en las bibliotecas, vamos, hay bibliografía más que de sobra. En resumen, la república que pone en juego el derecho, diría yo, es enteramente incompatible con esa ficción. Y sin embargo, esa ficción
es la que hace posible que el capitalismo parezca ser conforme a derecho, o parezca ser compatible con el derecho. Bueno, yo creo que Luis y yo, ahora voy a dejar la palabra a Luis, llevamos ya tiempo exigiendo a la tradición marxista pues una clarificación sobre la articulación entre ilustración y capitalismo. Es la apuesta que nosotros hemos inventado. No, vamos, o sea, esto también es más viejo del TVO, ¿no? Pero vamos, o sea, pero no contestan. Les agarras por el cuello y no contestan, ¿no? Una clarificación a la tradición marxista sobre las relaciones entre ilustración y capitalismo, mostrando la incompatibilidad entre Estado de Derecho y capitalismo y entre ciudadanía y proletarización. El marxismo, en definitiva, nunca debería haber cargado sobre sus espaldas el delito de la impostura capitalista. O sea, el delito es del capitalismo, no del marxismo y tampoco de la ilustración. Y el marxismo no debería haber cargado nunca sobre sus espaldas con esa impostura, por la cual el marxismo aceptó claramente que el derecho era una cosa que podía ser llamada derecho burgués y que pertenecía necesariamente a una superestructura que el capitalismo necesitaba para ser consciente de sí mismo, yo qué sé, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, bueno, claramente el capitalismo no debería haber nunca cargado sobre sus espaldas con lo que, bueno, pues Antonio Domènech y compañía, ahí en Barcelona, ¿verdad?, pues llaman la ficción napoleónica. La ficción napoleónica por la cual pues se considera de pronto propietario y por tanto ciudadano a una persona que no tiene otra propiedad que su fuerza de trabajo. Es decir, que el marxismo no debería haber cargado con esa impostura y debería haberse declarado taxativamente, pero todavía siempre estamos a tiempo, diría yo, heredero y continuador de la ilustración derrotada. Heredero y continuador de la ilustración derrotada. Ahora bien, a la hora de pensar la articulación entre derecho, mercado y capitalismo, el marxismo, pues, efectivamente no fue nunca coherente. Más bien se dedicó a poner constantemente en juego lo que podría llamarse, bueno, la estafa dialéctica, porque de hecho en el marxismo la dialéctica no fue nunca la dialéctica, sino que fue algo así como el método para la estafa, es decir, para evitar pensar lo que estaba en juego. En esa tradición marxista, en que la dialéctica funcionó constantemente como la estafa para evitar pensar lo que estaba en juego, pues hubo una excepción, eso sí que es cierto, hubo una excepción, yo creo. Esa excepción, de hecho, para mí está sentada en esta mesa, porque es Felipe Martínez Marzoa en los años 70, efectivamente. Yo creo que quitó los velos de la dialéctica al capital y bueno, y volvió coherente el asunto. Ahora bien, bueno, tenemos motivos para pensar que esa coherencia tampoco era la de más, que tampoco lo de menos, ¿eh? O sea, el asunto es que no era la de Marx, pero es que ni siquiera era la coherencia que se puede leer en los pensadores de la Ilustración que mejor pensaron eso que se traían entre manos. Pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que con algo coherente al menos se puede discutir. Con la tradición marxista, en muchos campos era imposible discutir, porque es que ni siquiera era coherente. Pues no se puede discutir con una estafa, con un vacío. Así es que de eso estamos, intentando discutir. Y voy a dejar la palabra entonces a Luis, que continúe pues rellenando de contenido, no sé, el asunto. Porque yo lo único que he hecho es un programa, pero o se me cree bajo palabra, o no he demostrado absolutamente nada. No, es que no he demostrado nada. Bueno, como ha señalado el profesor Fernández Villa, es el turno de Luis Alegre Sabanero. ¿Se oye? Bueno, pues nada, yo quería lógicamente también, como todos, comenzar agradeciendo por un lado al decanato de la Facultad de Filosofía y por otro lado a la Asociación de Estudiantes La Caverna y al sindicato Redusen, pues por un lado la organización del Congreso, desde luego, que es algo realmente muy impresionante, la expectativa que ha despertado y bueno, por otro lado, por supuesto, la invitación personal. Bueno,
con los que he tenido ocasión de estar hablando, sabéis hasta qué punto estoy agradecido por la invitación y impresionado por la organización del Congreso, vamos, por las potencialidades que tiene una organización como la Caverna, como la Red USEM, en la que desde luego yo creo que es el espacio de confluencia en el que ahora mismo cabe depositar todas las esperanzas de reconstrucción de una organización estudiantil de izquierdas y de un reimpulso de los movimientos sociales en Madrid, que siempre han ido al hilo del movimiento estudiantil. En este sentido, pues doblemente agradecido, no solamente por el trabajo de este congreso, sino por el trabajo en general y por la invitación. En todo caso, yo también me uno a todo el que ha pedido, pues desde Jacobo Muñoz de la primera sesión, a Diego Guerrero, a Carlos, todos los que han pedido de un modo u otro que esto intente no quedarse aquí, que intente ser el punto de partida de alguna especie de espacio de discusión y de construcción permanente de teoría crítica marxista. Y bueno, pues en esa dirección yo creo que colaboraremos todo lo que podamos. Bueno, a mí lo que me corresponde, claro, ahora mismo es continuar un poco en el punto donde lo ha dejado Carlos, según nos habíamos acordado repartirnos los temas entre nosotros. Intentaré también, claro, esto a lo mejor me hace extenderme un poquitín, pero voy a intentar evitarlo, intentar localizar ya un poco los puntos de conexión para facilitar después el debate, los puntos de conexión con la intervención del profesor Martínez Marzoa. De tal forma que si me extiendo 3 o 4 minutos más, pues se me descuentan del tiempo de debate y yo creo que saldamos cuentas después. Si os parece, y si no me cortas cuando sea y continuamos, no hay ningún problema. Bueno, el problema, como planteaba Carlos, claro, es el de la articulación entre ciudadanía, derecho, capitalismo, mercado, la articulación de todo este sistema de conceptos en el marco de la modernidad. ¿Cómo se articulan? ¿En qué medida se encadenan en un mismo sistema de implicaciones? Es decir, ¿en qué medida se encadenan en el mismo sistema de implicaciones en el pensamiento de Marx? Porque desde luego en la ideología liberal pues estaría más o menos claro el asunto. El núcleo mismo de la ideología liberal consiste en sostener que efectivamente, vamos a decirlo así, basta tirar del hilo de la libertad para que automáticamente el resultado sea el capitalismo. Es decir, basta tirar del hilo de la libertad individual, de que cada uno tenga derecho a hacer lo que quiera con lo suyo, con su propiedad y con su propia persona, para que esto generalice el mercado, es decir, que cada uno pueda, si quiere, intentar en su trato con los otros sacar el máximo beneficio de la puesta en operación de su persona y el intercambio de su propiedad, y esto sería idéntico también al capitalismo, es decir, una generalización del sistema de producción de beneficios y tal y cual. Es decir, el núcleo de la ideología liberal tiene muy claro que tirando del hilo de la libertad o de la libertad y la igualdad te saldría en lo relativo a la esfera de las leyes, pues algo así como el Estado de Derecho, en lo relativo a lo que ha venido a denominarse sociedad civil, pues obtendrías el mercado generalizado, que a su vez sería idéntico al capitalismo. Claro, las implicaciones políticas de estas son cruciales. Es decir, las implicaciones políticas de esto son cruciales. Según esta tesis, ya digo, que es la columna vertebral de la ideología liberal, pues sencillamente es evidente el planteamiento de, bueno, vamos a ver, señores, si quieren ustedes libertad, tienen que acarrear con el capitalismo. Porque serían dos caras de la misma moneda del proyecto político de la Ilustración. Claro, el reverso de esto sería cierto planteamiento de la tradición marxista, que dando por bueno el núcleo mismo de la ideología liberal, diría, bueno, sí, defendemos, reconocemos que la libertad individual, la autonomía civil, los derechos individuales, todo este tipo de conceptos del derecho burgués serían la otra cara del proyecto político del capitalismo. Por lo tanto, esta corriente principal de la tradición marxista, digamos, que dijo, bueno, de acuerdo, por lo tanto, si queremos superar el capitalismo, si queremos acabar con el capitalismo, tendremos también que superar el derecho. Tendremos también que abolir el mercado, ¿no? Es decir, en esta medida está claro cuáles son la columna vertebral de la ideología liberal, compartida por cierta parte de la tradición marxista, ¿no? Pero claro, el problema aquí no es cómo se articulan en esta cadena de implicaciones derecho, mercado y capitalismo en la ideología liberal, sino cómo se articula derecho, mercado y capitalismo en el planteamiento de Marx. Claro, y en el planteamiento de Marx la cosa es más complicada, porque sin lugar a dudas el capital arranca, como ya hemos estado comentando,
con el concepto de mercancía. Es decir, es el primer capítulo, el concepto de mercancía, ahí lo analiza en profundidad hasta sus últimas consecuencias, empieza pues eso, a analizar el concepto de mercancía. Toda la investigación basada en el valor de cambio obviamente remite al concepto de mercado, y el concepto de mercado en principio no es nada más que un espacio vacío para la confluencia de sujetos libres, iguales, que se relacionan entre sí como propietarios, es decir, que intercambian libremente aquellas cosas que tienen derecho a reclamar como propias. Es decir, el concepto de mercado sobre el que Marx construye la idea de mercancía no es nada más que un espacio vacío para la confluencia y para la concurrencia de sujetos libres, jurídicamente iguales y propietarios de las mercancías que intercambian. Es decir, las coordenadas en las que Marx analiza el concepto de mercancía serían las definidas por los principios jurídicos de libertad, igualdad y propiedad. Y ahí es donde construye, digamos, en el capítulo primero o en la sección primera, construye el concepto de mercancía. Claro, y a partir de ahí empieza a deducir Marx, es decir, empieza a explicitar toda la cadena de implicaciones que iría de suyo con la puesta encima de la mesa de este concepto de mercancía, que a su vez ha derivado, o que a su vez ha establecido sobre las coordenadas de los conceptos jurídicos de propiedad, libertad, igualdad. Y cuando empieza a explicitar, y este es el problema, cuando empieza a explicitar la cadena de implicaciones, es decir, cuando empieza a deducir a partir de ahí, lo primero que ocurre es que va obteniendo resultados que parecerían, al menos en principio, contrarios o incompatibles con las premisas que sirvieron de punto de partida. Es decir, la sección segunda, de la que ya se ha estado hablando estos días, la sección segunda, que se denomina transformación del dinero en capital, con lo que nos encontramos es con un concepto de capital que resultaría en alguna medida incompatible con los conceptos que se pusieron en juego para analizar la idea de mercancía. Es decir, para analizar la idea de mercancía, analiza el concepto de dinero, pero el concepto de dinero lo introduce como herramienta mediadora de los intercambios, por lo tanto como un elemento para el intercambio de equivalentes. Por más vueltas que se le da al concepto de dinero en la sección primera, ya le puedes dar vueltas para adelante, para atrás, como quieras, que lo que no consigues nunca, de ninguna de las maneras, es lograr la posibilidad generalizada y sistemática de, por medio de operaciones en la circulación, obtener una cantidad de dinero mayor de la que adelantaste. Es decir, es una pieza del intercambio de equivalentes, por lo tanto, por más vueltas que se le den, el resultado terminará siendo equivalente. No sé si me logro explicar. Claro, sin embargo, la sección segunda, que aparece como transformación de eso en otra cosa radicalmente distinta, que es el concepto de capital, se define precisamente como esa cantidad de dinero que puede ser volcada en la circulación con el objetivo de obtener una suma de dinero mayor. Entonces, claro, dice el profesor Marza, claro, como esa diferencia no puede ser cualitativa, tendrá que ser cuantitativa, y eso ya es suficiente para continuar. No, eso no es suficiente para continuar. Eso es suficiente para quedarse ahí y decir que el ciclo del capital es imposible, que por más vueltas que se le dé al concepto de capital, al concepto de dinero, lo que no vas a conseguir es deducir la posibilidad del ciclo, es decir, la posibilidad de que medie en una cosa distinta de los intercambios. Y precisamente en este punto, en la sección segunda, es cuando Marx carga con toda la mordacidad del mundo, pero con una mordacidad extrema que da miedo, contra todo el que intenta derivar el concepto de capital a partir de los conceptos jurídicos del intercambio. Es decir, pero carga con una mordacidad extrema, ¿no? O sea, recordamos el final de la sección segunda, cuando empieza a hablar pues del librecambista vulgaris, que abreva sus ideas, ¿no? en el abrevadero de los conceptos jurídicos de libertad e igualdad, y pretende poder deducir de ahí el concepto de capital, ¿no? Es decir, la violencia extrema contra la que carga en la sección segunda, ¿carga contra qué? Contra todo intento de deducir el capital a partir de los conceptos jurídicos del intercambio, a partir de los cuales, sin embargo, él había fijado el concepto de mercancía. Claro, lo único que se plantea con esto es que, presentar todo el recorrido del capital, presentar todo el desarrollo del capital como nada más que un despliegue, una explicitación de lo que estaría ya contenido en sus implicaciones, no, o sea, una explicitación de las implicaciones ya contenidas en las ideas del comienzo, en la idea mínima de mercancía, implica dar varios pasos muy problemáticos. Bueno, muy problemáticos si no se está dispuesto a hacer el timo, el truco del almendruco de la solución dialéctica, porque, o sea, si te da igual que el resultado
la deducción sean conclusiones incompatibles con las premisas, pues entonces ya sí que puedes hacer lo que te dé la gana, vamos, lo que te dé la gana a ti o lo que le dé la gana a la ideología de Estado a la que respondas, vamos, hay que decir. Pero este no es, digamos, el planteamiento en el que estamos ninguno, no es en el que estamos ninguno, gracias, como ha recordado Carlos, a Felipe Martínez Marzoa, pero, claro, ¿no? Bueno, gracias a... Pero bueno, o sea, que claro, el asunto es que tienes todo el capital atravesado por un sistema de transformaciones que implica dar pasos muy problemáticos si pretendes contarlo todo como nada más que un despliegue de algo que se hallaría ya contenido en la sección primera. Porque tienes un montón de transformaciones. La transformación del dinero en capital es la primera, ya aparece desde la sección segunda mismo, pero después tienes el paso del derecho de propiedad mercantil al derecho de apropiación capitalista, o la transformación, sobre todo, a la que se ha dado vueltas ya en este congreso, pero es que se ha dado vueltas sin parar desde hace 150 años, que es la transformación del valor en precio de producción, que es a esta transformación a la que querría dedicar un minutín, ¿no? Claro, bueno, un minutín, aunque solo sea por el protagonismo que ha cobrado en este congreso, también al hilo de la intervención de Diego Herrero ayer y tal. Claro, o sea, aquí tenemos dos conceptos. Arranca el capital con un concepto de valor, termina con un concepto de precio de producción. El concepto de valor remite, en cierta medida, con el que arranca, o sea, quiero decir, con el que arranca, porque es verdad que hay esta cuestión previa que señalaba el profesor Martínez Marzoa, que hay esta cuestión previa, pero al mismo tiempo que está esta cuestión previa, hay una respuesta al en qué consiste, no solamente la necesidad de que lo haya, sino qué es eso que hay, ¿no? Y con qué cabe rellenar eso que, sin embargo, o sea, que es imprescindible encontrar, ¿no? El asunto es, el capital arranca con un concepto de valor que remite a la cantidad de trabajo que hay que cristalizar en una mercancía y, sin embargo, termina con un concepto de precio de producción que remite a la cantidad de capital que hace falta invertir para producir una mercancía. Es decir, claro, uno que remite a la cantidad de trabajo, otro que remite a la cantidad de capital. En sus definiciones, vamos. Y claro, el problema es que ambos son una objetividad no física en el sentido en el que la reclama Martínez Marzoa. Es decir, ambos conceptos constituyen una objetividad, es decir, ninguno de los dos conceptos remite a nada que tenga que ver con intercambios caprichosos y más o menos puntuales entre sujetos. No. Es decir, es una objetividad, y una objetividad resultado de que las cosas se enfrenten no con algunas mercancías más o menos aisladas, sino con un sistema en el que todo es mercancía. En ese sentido, ambos conceptos remiten a una objetividad, y ambos conceptos remiten a una objetividad no física, es decir, a una determinación que no le corresponde al cuerpo de la mercancía, es decir, que no se puede aislar en el cuerpo de la mercancía, sino que es una objetividad que le corresponde precisamente en la medida en que esté enfrentada o confrontada con el sistema completo de todas las cosas como mercancía. El problema no es que una sea física o no física, no, el problema es que los dos conceptos responden al concepto de objetividad no física que se les reclamaba. Es decir, en el capital hay dos posibles sentidos de qué sentido podría tener decir que alguien ha hecho un buen o un mal negocio. Es decir, hay operando dos posibles sentidos en los que tendría sentido decir que alguien ha hecho un buen o un mal negocio. Es decir, al principio del capital parece que tendría sentido decir que alguien ha hecho un mal negocio o alguien ha hecho un buen negocio si ha logrado, con muy poco trabajo individual, apropiarse de una gran cantidad de producto del trabajo de los otros. A eso se le llama hacer muy buen negocio al principio del capital, y resulta que al final del capital hay otro sentido distinto en el que tiene sentido decir que alguien ha hecho un buen o un mal negocio, en función de esta otra objetividad no física, que es el de he hecho un muy buen negocio si he necesitado, me ha bastado invertir muy poquito capital para poder obtener una gran cantidad de productos de las otras industrias capitalistas. Es decir, son dos objetividades no físicas distintas, y lo que tratamos de defender a lo largo de un montón de páginas en el libro este que no sabemos si se va a publicar alguna vez, es que si se intenta defender que estas dos objetividades físicas en el fondo son la misma, es decir, esto lo podemos, o sea, esto no me da tiempo de luego a contarlo, vamos, o sea, que decir, pero lo podemos dejar para el tema del debate quizá. El asunto es, si se trata de defender que estas dos objetividades en el fondo son la misma, lo que defendemos que se pierde por el camino es la posibilidad misma de distinguir entre trabajar e invertir. Es decir, que si cualquier mecanismo que ideemos para intentar decir que ese concepto de valor que remite a la cantidad de trabajo en realidad es el mismo que ese otro que remite a la cantidad de capital, es decir, cualquier procedimiento por el que intentemos decir que el concepto de precio de producción, que se define a partir de la cantidad de capital que hace falta invertir, si decimos que eso es la verdadera expresión de la cantidad de trabajo que hay cristalizado, no tenemos modo
de definir trabajo como algo distinto de invertir capital. Es decir, esta es una tesis que podemos discutir después, porque ahora, desde luego, no tengo tiempo para comentarla. Pero, en fin, o sea, no sé si será pertinente más adelante. En cualquier caso, el problema es que si se asume que se trata de conceptos distintos, y por lo tanto de estructuras distintas y de sistemas de objetividad no físicos distintos, nos encontramos con un problema que hay que hacer, claro, es que en el libro tercero el concepto de valor ya no aparece para dar cuenta del intercambio de las mercancías individuales en el mercado. El concepto de valor te aparece entonces de un modo realmente chocante y desconcertante para dar cuenta de algo así como los totales, empiezo a hablar, ¿no? O sea, de la cantidad de trabajo social total que se apropia una clase, de la cantidad de trabajo social total que recupera la otra clase. Claro, o sea, tiene sin duda razón Martín de Marzoa cuando se tiene la filosofía del capital, que es que esa cuestión de los totales es completamente irrelevante desde el punto de vista del mercado. Es decir, en el mercado nunca se intercambian los totales, el intercambio será siempre entre sus partes, no entre los totales. Pero claro, también es verdad que bueno, que algo habrá que hacer con el hecho de que en el libro tercero Marx centre toda la cuestión de la validez del valor, en la cuestión de si coincide o no la expresión de totales del tiempo de trabajo y tal. Claro, de tal forma que lo que te encuentras es con que la objetividad no física, de la que partías, resulta que no es la que en principio te daría cuenta del sistema de intercambio de las mercancías cuando se trata efectivamente de productos del capital. Porque claro, y al final esto tampoco es una cosa tan rara, porque esta objetividad, que el hecho de que la objetividad esta no física respondiese a la cantidad de trabajo, presuponía algo, presuponía la libertad, y presuponía, por ejemplo, también la posibilidad de cambiar de sector, de que cualquiera pudiese cambiar de sector si consideraba que produciendo otra cosa o vendiendo otra cosa en el mercado iba a obtener un resultado más ventajoso. Es decir, que la objetividad no física remita a la idea de cantidad de trabajo presupone que no hay algo así como un sistema de gremios rígidamente establecido de tal forma que uno no se pueda salir del gremio que tiene asignado en la infancia. Eso está claro. Claro, y sin embargo, precisamente los mecanismos que analiza Marx en el Capital lo que muestran es la vinculación estructural, es decir, que la fuerza de trabajo está estructuralmente vinculada al sector, ¿no? Que la clase obrera está estructuralmente vinculada al sector de la fuerza de trabajo con mucha más fuerza que los siervos de la gleba. Es decir, que no hay forma de vender otra cosa, que tú te puedes ir, dejar la plataforma de telemarketing y irte a la hostelería o irte a las maquilas de Ciudad Juárez si te da la gana, pero no vendes nada distinto. En ningún momento vendes ni servicios de telefonía, ni cervezas, ni zapatos. Lo que vendes es siempre capacidad de trabajar. O sea, estás atado, estás vinculado al sector de la fuerza de trabajo sin tener ninguna opción por mecanismos estructurales implacables, ninguna opción de decidir dedicarte a otra cosa. Lo único que puede decidir dedicarse a otra cosa, lo único que sí verdaderamente puede tomar la decisión de si no hago un buen negocio aquí, me voy allá, es el capital. Una inversión de capital sí. Una inversión de capital sí que puede decir no me va bien fabricando zapatos, me voy a poner a montar unos restaurantes. Claro, de tal forma que, por decirlo así, la libertad para cambiar de sector no es algo que corresponda ya en general a los individuos, sino solo a los capitales, lo cual, claro, pues, en fin, tampoco es tan raro que dé como resultado una objetividad no física que no responde ya al concepto de trabajo, que no responde ya a la cantidad de trabajo, sino a la cantidad de capital. Es decir, claro, el asunto es, el concepto de valor, en el instante aparece la mercancía de fuerza de trabajo, el concepto de valor deja ya de poder dar cuenta de las proporciones de intercambio relativas de las mercancías individuales. Deja de poder dar cuenta de cómo se intercambian las mercancías en el mercado, pero eso sencillamente porque el mercado ha dejado de ser un espacio de confluencia entre individuos cualquiera, libres, iguales y propietarios, y ha pasado a ser un espacio de confluencia de capitales cualquiera, libres, iguales y propietarios. Es decir, el valor, en el instante aparece la fuerza de trabajo, deja de poder dar cuenta de las relaciones de intercambio entre las mercancías individuales y empieza a dar cuenta en el capital de otra cosa radicalmente distinta. Empieza a dar cuenta de cómo se distribuye el tiempo de trabajo social total entre la clase capitalista y la clase obrera. Vamos a ver, el concepto de tasa de plusvalor
a lo que responde es ya a otra pregunta distinta. A lo que responde es a la pregunta de cómo se distribuye el tiempo de trabajo social total en tiempo de trabajo necesario y tiempo de sobretrabajo. A lo que responde el concepto de tasa de plusvalor es a cuánto tiempo dedica la clase obrera a trabajar para sí misma y cuánto tiempo dedica la clase obrera a reproducir esa especie de rueda de ratón en la que está encerrada por el capitalismo. Claro, el problema entonces es que cuando aparece la fuerza de trabajo se rompe la cadena de implicaciones. Pero es que no somos nosotros los que detenemos por algún motivo más o menos arbitrario la cadena de implicaciones. Es que la cadena de implicaciones literalmente salta por los aires. Salta por los aires. Porque lo que te aparece es una realidad radicalmente distinta y aparece con gran sorpresa para la economía política. Porque claro que la economía política sí pretendía que todas las leyes del capital formaban parte de esa cadena de implicaciones que se pone en juego con el concepto de mercancía, pero eso es la economía política precrítica. Claro, o sea, esa es la economía política antes de Marx y es precisamente contra lo que rompe Marx. Quiero decir, lo que consideramos es que el núcleo fundamental de la crítica de Marx a la economía política es precisamente el denunciar la posibilidad de deducir las leyes del capital a partir de los conceptos jurídicos, a través de los cuales la sociedad moderna se representa a sí misma. Es decir, que esa compatibilidad entre... O sea, no solamente no es posible deducir el capital a partir de los conceptos jurídicos de la circulación y el intercambio, sino que esa compatibilidad sería puramente ficticia o ilusoria, a partir de la ficción jurídica a la que se refería Carlos. Es decir, y la ficción es sencillamente, pues esto, el timo en el que consiste considerar propietarios a quienes no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo, considerar libres a quienes están atados o están vinculados a un sector particular de la producción con más fuerza que los siervos de la gleba, o considerar iguales a compradores y vendedores de fuerza de trabajo. Claro, entonces, vamos a ver, claro, aquí decía, bueno, claro, la cuestión de la validez depende de la verificabilidad, no tanto de la lista de precios o no de la lista de precios, no sé qué, sino de cómo se es capaz de dar cuenta de cómo se presentan las cosas y cómo aparecen los sujetos. Claro, y el problema es que el concepto de valor, tal y como se articula en la sección primera, pues da cuenta muy mal de cómo se presentan las cosas y cómo aparecen los sujetos. Es decir, porque no da cuenta en absoluto de cómo funcionan de verdad las cosas en la sociedad moderna según las leyes que pone más de manifiesto. Es decir, a partir de ahí no se logra dar cuenta de cómo funciona la sociedad moderna de verdad según las leyes que aparecen en el capital. Lo que se logra en todo caso es dar cuenta de cómo funciona la sociedad moderna según la imagen que la sociedad moderna tiene de sí misma. Es decir, lo que das cuenta a partir de ahí, lo que eres capaz de explicar a partir de ahí, como mucho, es, claro, la serie de implicaciones completa que hay implicada en el modo como la sociedad moderna se piensa a sí misma. Claro, y aquí se nos reprochaba, creo que es uno de los elementos en discusión directa, la cuestión de la construibilidad de las figuras. Es decir, no estaremos trabajando con una figura que no es construible, una figura de mercado generalizado que no es construible, que el único modo de construir la figura de un mercado generalizado es ya la figura del capitalismo. Pues no solamente sí es construible la figura de un mercado generalizado, sino que es una figura construida. De hecho, es la figura que constituye el núcleo de todo el modo como la sociedad moderna se representa a sí misma. No solamente es una figura posible, sino que es una figura tremendamente real, con unos efectos ideológicos de primer orden, precisamente porque es la figura a través de la cual la sociedad moderna se piensa. Ahora bien, es una figura que desencadena una serie de aporías. Es una figura a partir de la cual explicita su cadena de implicaciones y te vas encontrando con todas las aporías que se encuentra más en el capital. Como por ejemplo la imposibilidad de deducir a partir de ahí el ciclo específicamente capitalista. Claro, la crítica de Marx pasa por una intervención que ponga orden en ese sistema de aporías. Y el modo de poner orden en ese sistema de aporías es distinguir muy bien
entre la concepción a través de la cual la sociedad moderna se representa a sí misma y las leyes que efectivamente rigen el modo capitalista de producción. Tengo 5 minutos o 3 minutos. De hecho, tienes 8. Bueno, pues sobrado. ¡Qué felicidad! Claro, vamos a ver, es muy importante comprender la consistencia estructural de la incompatibilidad entre derecho y capitalismo. Porque esa consistencia, o sea, la consistencia estructural de la incompatibilidad entre una cosa y la otra, es fundamental analizarla bien, porque es que sencillamente esa es la clave de todo más. La interpretación que hacemos nosotros, perdón, o sea, pido disculpas de antemano, ahora que me sobran 8 minutos, pido disculpas de antemano por la vehemencia, vamos, o sea, que decir, todo obviamente es en la interpretación que estamos tratando de defender. Claro, la clave es entender, ya digo, la consistencia estructural de la incompatibilidad a la que nos referimos entre derecho y capitalismo. Y esto es muy importante para entender un montón de textos de Marx en los que cabría casi leer a un antiilustrado, que son todos textos anteriores al Capital, y esos que eran textos como borradores del Capital, como bien explicó Heinrich ayer, desaparecieron, ¿no? Todos esos textos en los que Marx podría aparecer como un enemigo de los conceptos mismos de libertad, igualdad, de los conceptos mismos de la Ilustración, cuando en realidad el reproche nunca es contra la idea misma de estos conceptos jurídicos, contra la idea de esta concepción jurídica, sino contra toda la economía inglesa que trata de tomar estos conceptos como fundamento efectivo de la sociedad moderna. Porque no es que tengan nada de malo los principios, lo que pasa es que no son los principios que de verdad constituyen nuestra sociedad. El timo no son los teóricos del derecho, el timo es, en todo caso, o la crítica en todo caso es a la economía política por pretender tomarlos como fundamento de las leyes económicas que efectivamente rigen la sociedad moderna. Entonces, claro, comprender la consistencia estructural de esta incompatibilidad central. Así que sí que quiero dedicar, dado que tengo tiempo suficiente, 3 minutillos, a plantear el asunto. Porque claro, una vez se acepta la ficción jurídica de la que hablaba Carlos, una vez se acepta esta ficción jurídica, te encuentras con que, claro, todo el mundo tiene que recurrir al mercado para abastecerse de los bienes mínimos de subsistencia. Es decir, no hay acceso a los bienes de subsistencia más que a través del mercado. Y al mismo tiempo, dada la vinculación estructural al sector de la fuerza de trabajo, nadie tiene nada que vender en ese mercado como para poder proveerse de los bienes de subsistencia, nadie tiene nada que vender más que su propia fuerza de trabajo. Si además a esto se suma que la negociación por la mercancía fuerza de trabajo se establece siempre sobre el trasfondo de una determinada masa de desempleados, la existencia necesaria de una gran masa de desempleados, a la que más se refiere como ejército industrial de reserva, e incluso la economía convencional moderna se refiere a una cosa muy similar como tasa natural de desempleo, por lo visto por debajo de la cual sería la catástrofe inflacionista, la ruina, tal, la quiebra del sistema económico, tal. La mercancía fuerza de trabajo siempre se negocia sobre el trasfondo de una determinada masa necesaria de desempleados. Claro, en estas condiciones, si se da libertad máxima, es decir, a partir del concepto de libertad, si tiras del hilo del concepto de libertad, lo que tienes es que toda esta masa de desempleados estará siempre dispuesta a trabajar un poco más barato que los que sí tienen trabajo, para así al menos tener un empleo con el que poder subsistir en vez de morirse del asco. Es decir, pero siempre, independientemente de lo barato que se esté ya trabajando, si es que la existencia de un montón de gente desempleada y que necesita vida o muerte obtener un salario, y el hecho de que esta masa, ya digo, no sea coyuntural, sino necesaria, hace que siempre haya quien esté libremente dispuesto a trabajar por un poquito menos que quienes sí trabajan, para así por lo menos tener un salario en vez de no tenerlo. Claro, es obvio que en estas condiciones, si se da máxima libertad, es decir, estamos acostumbrados a sistemas muy regulados, O sea, estamos acostumbrados a sistemas con unas fuertes legislaciones laborales, con salarios mínimos, con no sé qué, pero en ausencia de todo esto, si se da máxima libertad, lo que genera son unas condiciones materiales radicalmente incompatibles con el ejercicio de ningún derecho, pero es que generan unas condiciones apenas compatibles con la reproducción biológica de la sociedad. De tal forma, claro, que las sociedades que han querido sobrevivir han tenido que sobrevivir a fuerza de introducir todo tipo de anomalías en este principio de libertad y de lo que de él cabe derivar. Todo tipo de anomalías, es decir, no solamente legislaciones laborales y salarios mínimos y no sé qué tal cual, sino ante todo el carácter imperativamente vinculante de las negociaciones colectivas. Es decir,
carácter imperativo de la negociación colectiva. Fijaos lo que esto significa, el carácter imperativo de la negociación colectiva y sus resultados vinculantes. Eso está entre los derechos fundamentales, entre los derechos fundamentales de nuestra Constitución y de la de todos los Estados de Derecho que hayan querido sobrevivir. ¿Pero qué significa el carácter imperativo de la negociación colectiva y el carácter vinculante de esas decisiones? Es decir, bueno, que me esté prohibido a mí vender mi mercancía más barato que mi competidor, incluso si estoy libremente dispuesto a hacerlo. Esto, desde luego, es una anomalía clara respecto al concepto de derecho. Pero claro, el asunto es que sin introducir ese tipo de anomalías, es que vamos a ver, es que tiene toda la razón Esperanza Aguirre cuando dice, oye, eso de la negociación imperativamente colectiva y los resultados vinculantes, eso es un atentado a la libertad individual. ¿Por qué se cercena la libertad individual? Pues sí, se cercena la libertad individual sencillamente porque estamos atrapados en un mecanismo estructural en el que si das rienda suelta a la libertad individual, el resultado no es un Estado de Derecho, sino el resultado es una auténtica barbarie. Son unas condiciones materialmente incompatibles con el ejercicio de ningún derecho civil o político. Entonces, claro, la gran paradoja de la sociedad moderna es precisamente esta, que siendo la única sociedad de la historia que se pretende íntegramente constituida a partir de sus leyes jurídicas, sin embargo, la única sociedad de la historia que corre el riesgo permanente de quedar configurada a la escala exclusiva de sus leyes económicas. Creo que esta es la gran paradoja de la sociedad moderna y, por cierto, claro, es esto lo que nos permite entender ciertos borradores de Marx cuando Marx está peleando consigo mismo y cuando dice, caramba, en esta trampa estructural, dada esta trampa estructural, realmente es que hay que ser idiota para proponer arreglar el capitalismo a fuerza de más libertad, ¿no? O sea, que decir, a fuerza de más libertad e igualdad, vamos a arreglar el desaguisado que tenemos aquí montado. Es que hay que ser tonto. Pero claro, hasta que Marx arregla completamente cuentas con este asunto, es algo que no logra precisamente hasta el capital, en el que ya sí, por fin, clarifica todos los conceptos de un modo tan preciso y tan nítido que se pone de manifiesto la incompatibilidad analítica entre los conceptos de derecho y capitalismo, que es, bueno, lo que tratamos de defender modestamente.